Sí, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar el webinar del día de hoy. Listo. Disculpen un poquito por la demora, siempre pues tratamos de dar unos cuantos minutitos para que, bueno, las personitas que a lo mejor vienen un poquito tarde o así se puedan conectar, o los que tengan ahí luego problemas, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Voy a prender la cámara para presentarme un poquito con todos ustedes, solo por un momento para evitar que se nos esté trabando la cámara o algo así, ¿ok? Mucho gusto a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Méndez y bueno, yo formo parte directamente de Belden. Me imagino que ya algunos de ustedes me conocen por algunos otros webinars, por los cursos de certificación. Bueno, yo estoy obviamente en esa área, en todo lo que es entrenamiento, tanto webinars como este tipo, como obviamente cursos de certificación también. Entonces, eh, pues mucho gusto a todos. Quiero agradecer también, antes que nada, aquí a Centro de Conectividad, a mis compañeros que están por aquí, Rubén Carrillo, Rocío de la Cruz, a la parte obviamente técnica que nos ayuda a estos webinars. Muchas gracias por estos espacios que tenemos para ustedes. Quiero recordarles a ustedes también, antes de empezar y antes de que se me olvide, que estamos tratando de manejar 2 webinars de manera mensual. ¿Sale? Para que se registren, por favor, y pues tengamos obviamente pues, su asistencia o su presencia o participación en estos cursos. Entonces, pues gracias a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los principales elementos de infraestructura en un centro de datos, lo que conocemos como el famoso data center, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de aquí? Yo me imagino que todos nosotros tenemos la noción de un data center. A veces decimos, bueno, es que ese data center es lo que nos ayuda a guardar información, ¿no? Es algo de lo más común que yo he escuchado. Guardamos información, tenemos ahí información. Bueno, en parte sí, no lo voy a negar. Sin embargo, quiero que conozcamos realmente qué es lo que hace que sea un data center, ¿verdad? O sea, cuáles son sus principales funciones del data center para entonces lograr ser un data center. ¿Y esto por qué se los digo? Porque fíjense, les voy a poner un ejemplo, abriendo un poquito más el panorama. Cuando yo llego a un cuarto y en ese cuarto yo veo racks, yo veo gabinetes, yo veo equipos, yo veo cableado, yo veo switches, yo veo a lo mejor pues algunos tipos de conectores distintos, veo fibra, veo cobre, veo NBRs, veo etcétera, etcétera. Equipos activos junto con el equipo pasivo que sería cableado y bueno, gabinetes, etcétera. Generalmente, sin importar el tamaño exactamente del cuarto que veamos, cuando yo veo un par de equipos de este tipo, generalmente lo que decimos es, ahí está su data center. ¿Se han puesto a pensar? Cuando ustedes han ido a alguna empresa, seguramente alguna vez se les ha escapado, eso es un data center, ¿ok? O, ahí está el famosísimo, su site, ¿no? Las palabras que ocupamos. Quiero que vamos a conocer, acabando este webinar y bueno, conforme vaya avanzando el tiempo, la diferencia exacta entre un cableado estructurado convencional y un data center, un centro de datos, ¿sí? Porque aquí partimos de una obviedad muy clara, que físicamente pueden ser exactamente iguales. ¿Me explico? Yo puedo ver un cuarto y en ese cuarto veo racks, gabinetes, los mismos equipos, pero entonces, ¿qué es lo que hace ser a este un cuarto de equipos? Y, bueno, a este un cableado tradicional y a este un centro de datos. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? Bueno, aquí es donde vamos nosotros a entender esa diferencia y cuándo se vuelve entonces un data center, ¿ok? Porque como les dije, físicamente se puede ver muy similar, ¿sale? Entonces vamos a entender esa diferencia para ya no tener esa confusión que es muy común de decir, este es un centro de datos o esto es tal cosa, ¿sale? Y bueno, por favor, muchachos, vamos a tomarnos este ratito que tenemos. Generalmente yo doy unos minutos hasta el último para preguntas y respuestas, pero la realidad es que tienen aquí ustedes el apartado. Ustedes ahí, en el momento que ustedes decidan, por favor, arrojen su pregunta, arrojen ahí cualquier tipo de duda que tengan, ya sea una pregunta hacia mí, ya sea alguna pregunta técnica, algún producto que estén buscando. Sabemos que vamos a hablar de un data center como tal. Eh, bueno, en cuestión de productos data center, pues vamos a ver, no vamos a meternos tanto a cable y eso, porque pues, se utiliza el mismo cable que utilizamos para un cableado tradicional, ¿sí? Generalmente es así. Sin embargo, si ustedes tienen alguna otra duda en cuanto a cualquier producto de mi marca, bueno,
Escríbanlo aquí y también les van a dejar sus correos por ahí el ingeniero Rubén y Rocío, que ellos son mis PMs dentro de la marca, es decir, mis especialistas de producto, ¿sale? Yo creo que eso es la mejor definición que podríamos hacerles. Y no solamente de lo que podríamos hablar ahorita, sino de todo, ¿sí? Un poquito, si quieren, de la parte de racks y gabinetes, la parte de cables, de, o sea, sean cobres o sean fibras, la parte industrial, etcétera, etcétera, ¿eh? Y es decir, un poquito diciendo lo bonito, pero la realidad es que, bueno, es un mucho lo que ellos conocen de nuestros productos, ¿sale? Entonces, con toda confianza se pueden acercar a ellos para cualquier duda, ¿ok? Voy a quitar mi cámara. Mi idea era presentarme con ustedes, pero la voy a quitar para evitar que se me esté robotizando el audio por cuestiones de, pues, del internet, que ya saben que a veces tiende a fallarnos un poquito, ¿verdad? Y bueno, voy a comenzar, voy a abrir la presentación, la voy a poner ya a tamaño completo y vamos a empezar aquí. Principales elementos de infraestructura para un centro, en un centro de datos, ¿ok? Vamos a empezar definiendo el término infraestructura de un edificio, ¿ok? Fíjense, la infraestructura como tal de un edificio es todo lo que tenemos en su interior con respecto a un cableado, ¿sí? A una infraestructura de cableado, ¿ok? Generalmente, esta infraestructura, bueno, la vamos a derivar en, vamos a empezar a hablar, perdón, lo que sería un cableado estructurado, para empezar a definir lo que es un data center. Yo creo que es muy importante entender primero un cableado estructurado. Tengo en esta presentación un dibujito que es un pequeño esquema que nos está arrojando 6 subsistemas. Vamos a empezar a explicar cuál es cada uno de estos subsistemas. Esto es hablando de la infraestructura de un cableado estructurado. Ojo, todavía no entramos a data center, pero como les dije, es muy importante entender esto para poder llegar a ello. Ahora, el primer subsistema que vamos a encontrar aquí, vamos a empezar al revés, ¿no? Generalmente empezamos desde un rack y luego llegamos hasta la salida. Aquí es al revés. Vamos a empezar con el área de trabajo. Área de trabajo, se le conoce como work area en inglés, ¿sí? ¿Cómo sé que es un área de trabajo? Porque tiene que haber una salida de telecomunicaciones y un usuario, ¿ok? Ese es el área de trabajo y ese sería mi primer subsistema. ¿El usuario tiene que ser una persona sentada con una computadora? La respuesta es no. Puede ser una cámara, puede ser una impresora, puede ser un fax, un teléfono. Eso es un área de trabajo, donde se junta una salida de telecomunicaciones, que la salida de telecomunicaciones es importante entender que debe de tener ciertos elementos, su jack, su salida de la caja, el registro y un patchcore para poder conectar a un dispositivo, ¿sí? Es como generalmente se lo hace. Ese elemento es mi sexto subsistema y es un área de trabajo, ¿ok? Ahora, el otro subsistema que tenemos es la trayectoria horizontal. La trayectoria horizontal sirve básicamente para conectar dos subsistemas. ¿Cuál creen que sean? El cuarto de telecomunicaciones con el área de trabajo. ¿Ok? Dentro de la trayectoria horizontal podemos encontrar pues básicamente toda la canalización, cableado, charola, escalerilla, eh, no lo sé, tubería, todo lo que se utilice dentro para conectar, digamos, desde un cuarto de telecomunicaciones hasta un área de trabajo, vamos a imaginarlo así físicamente, es lo que conocemos como trayectoria horizontal. Después de ahí nos vamos a un cuarto de telecomunicaciones, que el cuarto de telecomunicaciones, aquí es donde ya vamos a encontrar físicamente, como podríamos ver un cuarto, ¿no? Como les comenté al principio, donde vemos un rack, donde vemos o dos racks y un gabinete, etcétera. Pero vamos a ver este cuarto con equipo en su interior, tanto activo como pasivo, gabinete o rack, y de ahí distribuimos generalmente hacia las áreas de trabajo a través de una trayectoria horizontal. ¿Estamos de acuerdo? A eso es un proceso que se le conoce como administrar. ¿Ok? Ahora, si queremos crecer un poquito más, a lo mejor esta parte no la conocemos, pero vamos a entenderla de una manera muy simple ahorita y muy breve. Si queremos crecer un poquito más esta infraestructura para un cableado estructurado, lo que tengo que hacer es aumentar los subsistemas, a como me lo permite el estándar, bajo una norma. Entonces, fíjense, después del cuarto de telecomunicaciones, tenemos el cuarto subsistema, que sería mi trayectoria del backbone. Que ojo, el backbone muchas veces lo identificamos que es una conexión que generalmente se hace entre edificios, pero que tiene que ser en el exterior. No, la realidad es que hay backbone tanto para interior como para exterior. Claro que es muy común generalizarlo para el exterior. ¿Por qué? Porque es donde generalmente se utiliza para conectar, como les dije, a lo mejor un edificio del otro y que tendría que ser por el exterior, ¿sí? Pero ojo, puede ser para las dos. En la trayectoria del backbone, pues físicamente puede ser igual a una trayectoria horizontal. La respuesta es sí.
¿ok? ¿Por qué? Porque en su interior va a llevar cable, va a llevar charolas, va a llevar tubería, todos estos elementos de canalización, ¿ok? Entonces, físicamente pueden ser iguales. ¿Cómo los voy a identificar? Ah, bueno, porque ahora el backbone está conectando un cuarto de equipo con un cuarto de telecomunicación, ¿verdad? A su vez, este cuarto de equipo puede conectar a más cuartos de telecomunicaciones, ¿sí? Y después del cuarto de telecomunicaciones distribuimos hacia las áreas de trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, el cuarto de equipo sería el quinto subsistema. Físicamente, en un cuarto de equipo se puede ver igual un cuarto de telecomunicaciones. La respuesta es sí. Generalmente tiende a ser más grande, pero no tiene que ser una regla, ¿ok? Y el sexto subsistema, por último, la facilidad de entrada o acometida, la llegada de todos mis servicios. Esto es un diseño conceptual de infraestructura de un cableado estructurado. Los elementos que podríamos tener aquí, generalmente los que yo tengo con los integradores, pues son estos tres primeros. Los tres que expliqué primero, el área de trabajo, trayectoria horizontal y cuarto de telecomunicaciones. ¿Con esos tres subsistemas se puede hacer un cableado estructurado? La respuesta es sí, y básicamente es como lo hacemos el 99.9 de las veces, ¿ok? Pero si queremos crecer, si queremos llegar más lejos, hay manera de cómo se puede hacer en base a un estándar, ¿ok? Yo sé que esto les causa a lo mejor cierta intriga, ¿ok? No me puedo meter a esto de lleno porque, bueno, es un tema ya extenso, pero quiero que entendamos esta parte, ¿no? Todo lo que sería una infraestructura de un cableado estructurado, porque ahorita vamos a compararla con una de un data center y vamos a ver que es muy similar, pero que tiene sus cambios, ¿ok? Ok, listo. Ahora, elementos de la infraestructura de un cableado estructurado como tal, los acabamos de ver ahorita, los 6 elementos que vimos, área de trabajo, cableado horizontal, cuarto de telecomunicaciones, eh, cableado de backbone, cuarto de equipo, facilidad de entrada, ¿ok? Uno de los errores más comunes es confundir al cuarto de equipo como un data center, un centro de datos. Generalmente eso es, ¿verdad? Vemos uno de estos cuartos, lo llegamos a ver pues un poco más grande, más volumen, con más cantidad de cosas, de equipos, y por lo tanto decimos ya es un data center. Y la realidad es que no tiene que ser forzosamente. Así sea mucho más grande ese cuarto de un cableado estructurado, puede ser mucho más grande ese cuarto que un data center, y no por el tamaño quiere decir que tiende a ser un data center. Ojo, eso es algo bien importante. Ni el tamaño, ni la posición, es decir, a lo mejor el cuarto está en el quinto piso o está en el sótano -7, ni el tamaño, ni la posición, ni lo que hay en su interior como tal, define lo que es, ¿verdad? Entonces, Rodrigo, ¿qué es lo que va a definir lo que es? Pues lo que está haciendo, ¿sí? La tarea que está realizándose en ese interior, ¿ok? Es decir, generalmente, fíjense, un cableado estructurado, pues es un método de diseño de infraestructura. ¿Para qué? Para voz, datos, video, control y bueno, un sinfín de aplicaciones que surgen hoy en día, ¿ok? Pero perdón, el cableado estructurado como tal es las arterias para poder administrar, para poder enviar una señal. Eso es lo que hace un cableado estructurado, ¿ok? Si yo lo pongo así como tal, componentes pasivos no hacen nada. A la hora que yo conecto los activos, es entonces, bueno, este nodo va a ser para teléfono, estos van a ser para datos, a lo mejor estos van a ser para cámaras, pero son arterias nada más, ¿sí me explicó? Son arterias que únicamente están enviando y recibiendo información todo el tiempo, ¿sí? Generalmente no llevan un proceso adicional, ¿ok? Un proceso adicional. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hablando ya de una descripción general para un centro de datos, pues, ¿qué creen? Que a diferencia del cableado estructurado, el centro de datos, fíjense, vamos a leer esta parte que nos dice aquí. Es un centro especializado dedicado al procesamiento y la operación segura e interrumpida de los servidores, dispositivos de almacenamiento, equipos de red y comunicadores, ¿sí? Muchas veces podemos encontrar servidores en los centros de datos, sí, yo creo que sería algo que tendría que ser crucial. Almacenamiento también, ¿sí? Y bueno, obviamente equipos de red y comunicaciones, ¿ok? Ahora, dice, esto puede servir a múltiples organizaciones o estar dedicado a una sola. ¿Por qué hablamos de esta parte? Porque hablamos de que un centro de datos, generalmente hemos escuchado, eh, te rento un pedacito del centro de datos. Entonces, tú rentas un pedacito
virtual de ese centro de datos y tú lo ocupas, pues a lo mejor para poner un hosting de tu página web, para poner alguna aplicación que tú tengas en tu empresa, ¿verdad? A lo mejor si tienes aplicaciones ligadas a no sé, a controles de acceso de empresas que tienen muchísimos empleados, controles de nómina, controles de producción, etcétera, etcétera. Sí, ciertos tipos de controles, de PLCs incluso para la parte industrial, los pueden ligar a esta clase de centros de datos. Y a lo mejor hay gente o empresas que les sale más, o para ellos es más rentable rentarle a otra empresa que se dedique a tener estos centros de datos, porque obviamente, pues sí, para tener un centro de datos grande y de gran capacidad, pues se requiere de un nivel económico bastante fuerte, ¿verdad? Porque es una inversión bastante dura, es la realidad. Entonces, muchas empresas se dedican a esto, ¿no? Hablamos, por ejemplo, a lo mejor de un Amazon, de un Mercado Libre, que tienen grandes centros de datos y los cuales rentan pedacitos de ese centro de datos a quien quiera, ¿sí? Básicamente a quien quiera, ¿ok? Eso se hace hoy en día. Ahora, este puede ser clasificado usando múltiples criterios: tamaño del piso, número de racks o gabinetes, uso de potencia, es decir, de energía, actividades, aplicaciones y nivel de redundancia. Fíjense, algo bien importante. Yo hace rato les dije que no importaba del tamaño, que no importaba la posición. Ok, pero ¿qué creen que pasa? Que en el data center sí importa. ¿Ok? En el data center sí hay un esquema que nos indica que dependiendo del tamaño va a ser el nivel de data center que es. ¿Ok? Y también tenemos por ahí una consideración en cuanto a tamaño y a nivel de gabinetes principalmente. ¿Ok? Eso es funcionalmente lo que podríamos ver en cuanto a un data center. ¿Sí? Son nuevas oficinas centrales. Sí, de cierto modo, porque están reemplazando a muchas cosas. Hoy en día hay empresas que prácticamente tienen un pedacito en algún sitio y lo vuelven su ¿cómo decir? Su punto de conversión de trabajo, ¿no? Y ahí tienen a todos sus servidores ahí metidos, sus empleados, y ahí están subiendo sus actividades todos los días, como se realiza el home office hoy en día en muchas empresas, ¿ok? Ahora, eh, bueno, esto ya no lo voy a leer tanto realmente, pero eso es uno de los puntos más importantes. Ahora, para platicarles realmente esta parte de centro de datos, déjenme decirles algo súper importante, que el centro de datos, perdón, a diferencia de un cableado estructurado, debe de tener la capacidad, voy a regresar aquí, debe de tener la capacidad no solamente de poder enviar esta información, sino la palabra correcta para un centro de datos sería el procesamiento de la información, es decir, procesar esta información. Ojo, uno de los puntos más importantes es que generalmente confundimos un data center con un disco duro inmenso, ¿sí? Con un disco duro inmenso y decimos, oye, pues yo te rento un pedacito de tu data center. Pero ese pedacito de data center, pues sería un error ocuparlo como simplemente un disco duro, ¿sí? No es nada más para guardar información, porque si yo les preguntara a ustedes, ¿de qué me sirve que guarden la información? Obviamente yo sé que hay información valiosa que definitivamente se tiene que guardar, pero hay mucha información también que no existe, no sirve de absolutamente nada, ¿sí? ¿A qué me refiero? Fíjense, vamos a imaginar que yo tengo un negocio. Entonces, en ese negocio, a lo mejor yo vendo, vamos a imaginar que yo vendo tortas, ¿ok? Y entonces, al día tengo 100 empleados. Yo tengo mi punto de venta, controlo lo que vendo, obviamente. Y a lo mejor, pues yo sé que al día vendo 50 tortas de milanesa, 20 de, no sé, de frijol. A lo mejor nada más vendo 2 tortas de huevo, que esa no se me vende casi nada. Y vendo otras 30 tortas de pierna, ¿sí? Ya no sé ni cuántas van, pero bueno, vamos a imaginarlo así, son 100. Entonces, pues fíjense cómo yo prácticamente puedo saber cuáles son las tortas que vendo más, cuáles son las que vendo menos. Y a cada, vamos a ir pensando así, vamos a irlo armando. Y a cada cliente que voy teniendo le voy a dar un ticket, pero al mismo tiempo que yo le estoy dando un ticket, cuando es cliente a lo mejor nuevo, yo lo voy a registrar en mi sistema, bla, 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 lo cargo en una pequeña base de datos. Y cuando lo cargo en el sistema, pues le pido su número, le pido su correo electrónico y su nombre, ¿sale? Y le voy a decir que le voy a dar, pues a lo mejor una promoción cada que venga, o le voy a dar ciertos puntos y cuando junte puntos le voy a regalar una torta. No lo sé. Algo para poder atraparlo y tener su información. Eso es lo importante. Ahora, si yo tengo la información al cabo de, no sé,
3 años de tener mi tortería, pues seguramente ya voy a tener una cartera de clientes muy grande y la información a lo mejor de, no sé, 10,000 personas que me han comprado y que han sido mis clientes. Y yo, pues ahí tengo a las personas guardadas, tengo 10,000 personas guardadas. ¿De qué me serviría tener esas personas ahí nada más guardadas? Pues de absolutamente nada, ¿están de acuerdo? De nada, o sea, tenerlas o no tenerlas, pues sería exactamente lo mismo. Ah, pero aquí es donde entra esa función del centro de datos y donde empezamos entonces a asimilar de qué manera podríamos tener un mejor aprovechamiento, a través de qué, a través de procesos de esa información, ¿sí? Ah, caray, ¿cómo es eso, Rodrigo? Pues fíjense, obviamente es algo mucho más complejo de lo que yo lo voy a explicar, pero de cierto modo es muy cierto y muy certero, ¿sí? Imaginemos que entonces tenemos esa información de los 10,000 usuarios. Yo puedo entonces analizar cuál de ellos es mi mejor cliente, cuál de ellos es el que a lo mejor va a diario, ¿no? Y 2 veces al día. ¿Cuál de ellos es el que me compra nada más los fines de semana? ¿Cuánto vendo a lo mejor el viernes y sábado son mis mejores días? ¿Cuánto vendo esos días? Pero sobre todo, ¿qué vendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que más vendo? Porque entonces, yo sé que la torta que más vendo es la de milanesa y le sigue la de pierna. La de frijol se vende muy poco y la de huevo, pues casi nada. Entonces, en primera, cuando yo vaya a surtir mi mercancía, pues yo ya en automático, al tener esa base de datos que a lo mejor está haciendo ese procesamiento de la información, pues entonces yo voy a saber, pues que de huevo, pues a lo mejor nada más compro 1 kilo, ¿sí? Pero de milanesas, no, de milanesas necesito 40 kilos de milanesas para mi semana. Y a ver si alcanza. Y de pierna, pues a lo mejor no 40, pero unos 25, ¿sí? Y de frijol, pues bueno, 2, 3 latas, ¿sale? Y a lo mejor también tengo en stock ahí chorizo y champiñones, no sé, salchichas, que son insumos que tengo ahí metidos desde hace una semana y no he vendido una sola torta de esos productos. Entonces, también yo puedo ver esos productos que se me están rezagando y a lo mejor digo, bueno, no, pues, ¿saben qué? Hoy metemos la promoción de la torta de salchicha y la torta de chorizo, porque si no, pues se me va a mi mercancía, se me puede echar a perder. Entonces, prefiero darla a muy buen precio para mover esa mercancía. Pero todo eso lo estamos haciendo a través de un proceso de esa información. Es decir, utilizar toda esa información, todos esos datos que tenemos para yo poder llegar a esas conclusiones. ¿Se me explicó? Eso sería muy importante, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, yo lo estoy explicando con una tortería, que claramente no es, no lo estoy menospreciando ni estoy haciéndolo menos, no. Claro que es algo importante, ¿no? Pero ahora imaginemos los procesos de operación que pueden tener, obviamente, ya una empresa muy, muy grande, ¿sí? A lo mejor un grupo Modelo, un grupo Coca-Cola, a nivel de logística, todo esto es lo que se hace y se lleva a cabo a través de esos procesos de información. Esa es la ventaja que podríamos tener aquí, ¿ok? Entonces, es una de las partes importantes, ¿sí? Este, entonces, pues bueno, eso es en cuanto hablamos de un procesamiento de información y se normalmente debe estar a través de un centro de datos, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí es donde ya vamos a conocer la diferencia. La diferencia entre un centro de datos con un cableado estructurado es esa, ¿no? Físicamente, como les dije, se pueden ver iguales, con racks, gabinetes, cableados, switches, ¿sí? Pero el cableado estructurado únicamente es las arterias que administran cada uno de mis usuarios, de mis nodos de red, por llamarle así. Pero el centro de datos, pues lo que está haciendo es procesar entonces toda esa información. Y no es solamente un disco duro. Por supuesto que para poder tener ese proceso de información, pues tiene que tener, como lo vimos aquí, almacenamiento, ¿verdad? Equipos de red, comunicación entre todos esos dispositivos. Entonces, eso es lo importante, por lo cual hoy un data center, pues se vuelve tan importante para nosotros, ¿no? Y no hoy, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo. Pero esa es la principal diferencia, muchachos, y eso es lo que yo quería que conocieran ustedes, ¿ok? De ahora en adelante, pues ya sabemos entonces que el data center no solamente guarda información, no serviría de nada, sino procesa esa información. Esa es la respuesta, yo creo que textual o literal de qué es un centro de datos. Ah, bueno, un tipo de infraestructura la cual nos sirve para poder procesar la información a través de almacenamiento, a través de red y de comunicación con todos sus dispositivos. ¿Ok? Ahora, hay algo bien interesante dentro del data center que se llama en el depósito central de la propiedad intelectual de la organización.
hay algo muy interesante que se llama State of Art, que es el estado del arte, que nos habla de ciertos requerimientos que son mínimamente, valga la redundancia, requeridos, ¿sí? Para un data center, ¿sale? Este estado del arte nos habla de la seguridad, nos habla de supresiones contra fuego, ambientación. Ambientación se refiere un poco en cuanto a temperatura, ¿sí? Pero también a iluminación, ¿verdad? Disponibilidad de energía, que es un dato muy importante, porque tenemos que tener, vaya, un data center aunque sea de pequeño tamaño, pero ahora imaginemos un mediano o un grande, sus requerimientos de energía son altísimos, altísimos de verdad. Hay hoy en día data centers, obviamente le estoy hablando de ejemplos ya grandes, donde pueden tener el consumo de una ciudad promedio, ¿sí? Una ciudad promedio, le estoy hablando de un Querétaro, de un Puebla, de este tamaño, ¿sale? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos ahorita a conocer, no me quiero adelantar, pero les voy a explicar por qué a lo mejor en un data center de tamaño pequeño podemos tener una carga tan alta y la vamos a entender ahorita que entendamos cómo se organiza eh, esos equipos para entonces, dentro de un rack podemos tener una carga altísima. Entonces imaginemos que juntemos, perdón, un gabinete, entonces si juntamos 20 o 30, bueno, se va a multiplicar por mucho esa carga y eso es lo que quiero que entendamos, ¿ok? Equipos de red obviamente disponibles también, monitoreo y mantenimiento, creo que es uno de los puntos más importantes, el monitorear, porque cuando estamos trabajando con tanta energía, pues entonces tenemos que saber qué está pasando con mis equipos, cuánto están consumiendo, a qué temperatura se encuentran, para que estén a la temperatura ideal para poder trabajar, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues bueno, Belden tiene equipos para tener monitoreo tanto local como remoto, ¿ok? Y bueno, herramientas y personal obviamente que se requiere, ¿sale? Y como tal, pues el sistema de cableado es un componente crítico para tener comunicaciones fiables, ¿sí? Y ahí es donde entramos nosotros. Recuerden que Belden como tal es una empresa que, bueno, para platicarles un poquito, sabemos, Belden ya lleva más de 110 años en el mercado y somos un fabricante principalmente de equipos pasivos, ¿sí? ¿Qué me refiero con esto? Equipos con los cuales ustedes pueden conectar prácticamente cualquier tipo de dispositivo hoy en día. Eso es un equipo pasivo, ¿sale? Fíjense, vamos a empezar aquí a platicarles un poquito de esta diapositiva. Fíjense, vamos a leerles un poquito esta parte. Cuando se habla de espacios dentro de un edificio comercial, la mayor asignación se hace para los usuarios y sus áreas de trabajo. WA, entre paréntesis, es Work Area, es un área de trabajo. En un entorno, ok, ahora, en un entorno de data center, el equivalente de la WA es el rack del equipo, que puede ser cerrado y se conoce como un gabinete, ¿ok? Ahora, vamos a explicar esta parte. Fíjense, me voy a regresar hasta acá. Ok, lo que aquí definíamos como un área de trabajo, ¿sale? Aquí lo que estoy poniendo con el láser. Para un cableado estructurado, un área de trabajo, entonces dijimos que sería ese nodo de red donde tiene que haber un usuario. El usuario sería una computadora con una personita trabajando, un fax, una impresora, un escáner, una cámara o cualquiera de los otros 100,000 millones de dispositivos que podrían ser, ¿ok? Eso es un área de trabajo. Va, para un cableado estructurado. Para un data center, entonces, ¿cómo sería la diferencia? Ok, la comparativa sería entonces, aquí habría en un data center un rack o como dijo ahí, un rack cerrado que sería un gabinete, ¿sale? Un gabinete sería un área de trabajo para un data center. Cuando en el cableado estructurado, pues sería un solo nodo de red, ¿me explico? Para el data center puede ser entonces un gabinete entero, ¿sale? Desde ahí entendamos la importancia y el tamaño que generalmente podríamos tener en un data center. ¿Sí? Porque entonces estamos hablando bueno, pues imagínense el nivel de operaciones y de tráfico de información que podría tener pues un área de trabajo, ¿sí? En un data center. Esa es la principal diferencia, ¿eh? Entonces, desde ahí ya creo que ya podemos darnos una pequeña idea de entender entonces el tamaño que podría tener un data center, ¿sale? Voy a regresar aquí entonces. Esto es entonces un área de trabajo dentro de un data center, recuerden, es un gabinete.
Un área de trabajo para un cableado estructurado es solamente un nodo de red con un usuario, ¿sale? Ahora, a pesar de los gabinetes de equipamiento son similares en apariencia y dimensión, su contenido determina dónde están ubicados dentro de este data center. Los tipos de dispositivos de red comúnmente asociados con los gabinetes de data center incluyen servidores, dispositivos de almacenamiento, switches, balanceadores de carga, routers, etcétera, etcétera. Esto lo leí muy rápido porque, bueno, es un poquito más de lo que hemos estado hablando, ¿sale? Pero eso es lo importante. Ahora, para entenderlo mucho mejor, tengo aquí la comparativa entre dos esquemas: edificios comerciales, que correspondería a cableado estructurado, y del lado derecho tengo data center, que es ese cuadro que ya está con un fondito verde para que ustedes lo pudieran identificar perfectamente. ¿Ok? Fíjense, edificios comerciales, vamos a empezar con este. Esto es el cuarto de equipo, Equipment Room. Después dijimos que estas líneas moradas serían mi trayectoria de backbone, ¿sí? Y después llegamos a cuarto de telecomunicaciones, Telecommunication Room en inglés. Y luego WA, que serían las Work Area. ¿Están de acuerdo? Ahora, vamos a la parte de data center. En el data center, bueno, empezamos igual por el acceso a proveedores, podríamos derivar incluso en un cuarto de equipo, y después de aquí, bueno, nos vamos a ir a MDA, que sería Main Distribution Area, ¿sí? Es decir, el área de distribución principal. Después tendríamos HDA, que sería Horizontal Distribution Area, un área de distribución horizontal, ¿ok? Después teníamos, pues ya los EDA, ¿sí? Bueno, primero podemos tener un ZDA, que sería una zona de distribución de área, que sería obviamente algo un poquito más pequeño. Y al último tendríamos los EDA. Estos EDA equivaldrían a los WA, pero en el data center. ¿Ok? EDA significa Equipment Distribution Area, es decir, un área de distribución del equipo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya lo vamos a ver así. Un EDA equivale a un Work Area, pero físicamente el Work Area es un nodo de red con un usuario. El EDA es un gabinete entero, ¿sale? ¿Sale? Entonces, imaginemos lo que es entonces la dimensión que podríamos tener dentro de un data center. ¿Sí queda claro? Em, Digo, estas gráficas son un esquema bastante conceptual, bastante simple también, pero eso es lo importante para mí, ¿no? Que ahorita que ya conocemos que, bueno, el data center procesa información, ¿verdad? No nada más la guarda, de qué manera más o menos lo hace, pues entender también el tamaño de estas zonas de distribución para que entonces podamos comprender un poquito más de este esquema, ¿no? Donde vamos a ver, por ejemplo, la letra A, MDA y HDA, es decir, Main Distribution Area y Horizontal Distribution Area, ¿sí? ¿Dónde están los MDA? Generalmente la letra A, fíjense, la vamos a ubicar aquí, ¿ok? Está en la parte, digamos, generalmente otra parte que es protegida dentro de un data center, ¿sí? Pero aquí generalmente sí pueden tener acceso las personas, porque aquí pueden hacer ellos el monitoreo. En la letra A es donde llegarían las letras D. ¿Qué serían las D? Fíjense, los SEDA, ¿sí? Todas estas letras D son gabinetes, ¿ok? Todas son filas de gabinetes donde se está haciendo todo ese proceso de información. Aquí generalmente ya tenemos un acceso mucho más restringido. Aquí, por lo general, la gente ya no puede ingresar. Aquí hay, obviamente, en este dibujito tengo muchas personas caminando, pero en la realidad es que puede ser que no haya ni una sola persona. Entonces, tenemos esta parte donde están los MDA y HDA, que obviamente son los distribuidores horizontales y principal, donde están conectados todos los EDA. ¿Sí? Entonces, todos los EDA se comunican a los MDA o HDA, y aquí es donde ellos pueden monitorear lo que está pasando en los EDA sin necesidad de ingresar a este cuarto. ¿Para qué? Para que no pierda presión, para que no pierda temperatura, para que no pierda punto de rocío, para que no entren partículas de polvo, por mil razones. ¿Sí? Bueno, ahora, generalmente también tenemos un área de soporte, el área de entrada, ¿verdad? De entrada de todas las acometidas, de mis servicios, el internet, la luz, la energía, lo que sea. Todo tiene aquí una entrada. La letra F, que es este cablecito que se ve aquí de color azul, ¿verdad? Eh, que sería obviamente mi backbone o cable horizontal, ¿sí? Como les dije, puede ser exactamente lo mismo, la diferencia es qué está conectando, ¿sí? En este caso es lo mismo. Tendríamos que hacer nada más esa diferencia, ¿ok? Eso sería entonces aquí un
un esquema de un data center, ¿no? De un tamaño promedio, mediano, me atrevo a decir. Hay un esquema que nos indica qué cantidad de gabinetes pueden ir por fila, etcétera. Esto lo vamos a irlo viendo. Fíjense, MDA, ¿no? La zona de distribución principal. Generalmente aquí encontramos los switches, el almacenamiento, conexión cruzada, en fin. Pues tenemos los HDA, ¿sí? Ahí estarían los SEDA, obviamente. Fíjense, aquí encontramos ya los SEDA. ¿Ok? Donde ya vamos a encontrar los switches, los servidores, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eso sería más o menos en un esquema bastante simple, ¿sí? Y bueno, fíjense, les voy a mostrar en 2 minutitos algunos estándares relacionados con centros de datos. No les voy a enseñar como tal el estándar, ¿verdad? Pero les voy a enseñar cuál es el número del estándar para que ustedes, si a alguien de ustedes les interese, pues lo adquiera, ¿sí? En la página de TIA. El TIA es los estándares americanos, ¿sí? Donde ustedes van a poder encontrar pues, prácticamente el estándar de cualquier cosa que tenga que ver con telecomunicaciones, ¿ok? Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el estándar 568, que se divide hoy en día en 5 estándares, que nos van a hablar sobre el cableado de telecomunicaciones. Fíjense, se divide en 5, ¿no? El primero dice cableado de telecomunicaciones genérico para el edificio del cliente. Eso nos habla de todo lo que sería las distancias máximas que podemos encontrar para el cableado. El punto uno, estándar de la infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales. Este nos habla de la infraestructura. ¿Eso qué quiere decir? Todos los nombres. El cuadrito que acabamos de ver con los nombres de HDA, MDA y su comparativa junto con cableado estructurado, todo eso viene aquí. ¿Ok? El punto 2 me habla de todas las características de un cableado balanceado de par trenzado y componentes, es decir, de mi cable UTP. El punto 3, componentes de cableado de fibra óptica, todas las características físicas que tiene un cable de fibra óptica. Y por último, el cableado de coaxial, broadband y componentes estándar, que ese sería el punto 4. Lo mismo, pero todas las características que tiene pues, cableados de broadband y componentes, ¿sí? Audio y video, etcétera. Ahí vendrían ese tipo de cables. Ahora, tengo otro que sería el 569, que me habla sobre infraestructura del edificio, espacios, trayectorias o canalización. Este nos habla básicamente de todo lo que tiene que ver con canalización. Eh, ¿Cuánto podemos tener en una trayectoria recta, en charola, antes de poner un registro? ¿Cuántas curvas podemos tener? Si está permitido el uso de un condulet, cómo se debe hacer una curva de manera correcta, qué porcentaje de lleno tiene que estar un tubo, qué porcentaje de lleno tiene que estar una charola, etcétera, etcétera. Este 569, realmente créanme, es como si fuera la Biblia de los que instalamos este tipo de configuraciones, ¿no? De infraestructura, de telecomunicaciones. Así se los puedo definir. El 607 nos habla de tierras físicas y todos sus elementos. Y claro que tanto para un cableado como para un data center es obligatorio, ¿eh? No es opcional, es obligatorio el tener tierras físicas. Hay un esquema también de estándar para administración donde podemos llevar una administración de acuerdo a un estándar. Por lo general no se pide en nuestro país, pero bueno, existe para que ustedes lo conozcan. Infraestructura de telecomunicaciones para data center. Este es el 942 y es el estándar que nos habla de todas las características y consideraciones que debe de tener un data center, ¿sí? Consideraciones de tamaño, consideraciones de energía, consideraciones de transmisión, de flujo, etcétera, etcétera. Todo eso nos habla este estándar el 942, ¿sale? Entonces, bueno, estos son por hablarles de algunos estándares. Y lo importante de esto, como les dije, es que ustedes los conozcan y bueno, ahí le pueden tomar una fotito. De todos modos, este material lo van a tener disponible ahí en las páginas de Centro, se los van a compartir e incluso también a las personas que estén registradas en este webinar, pues se los van a compartir, ¿ok? Entonces, eso sería algo de lo importante aquí también. Ahora, hablando de los espacios, ahora sí, de los espacios de data center, vamos a empezar a hablar de este tamaño que podemos tener dentro del data center y de acuerdo al tamaño, pues entonces saber el nivel que se tiene. Fíjense, los data centers se pueden clasificar según el tamaño o el número de gabinetes de equipos. Un data center pequeño
puede ser hasta de 465 metros cuadrados o un máximo de 20 gabinetes, ¿sí? Eso sería un data center pequeño. Ahora, mediano, que obviamente, pues estamos hablando que de pequeño, pues no tendría prácticamente nada, ¿no? Estamos hablando que podría ser más o menos una habitación como de 20 por 20 metros cuadrados, ¿no? Un poquito más. Entonces, pues realmente es algo bastante, bastante grande. Ahora, el mediano ya se va de 465 a 2323, perdón, metros cuadrados. Entonces, bueno, aquí ya obviamente nos estamos yendo a un tamaño ya mucho, mucho mayor, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Mucho, mucho, mucho mayor. Entonces, pues bueno, y máximo podemos tener de 21 a 100 gabinetes. Y el grande, que eso sería ya mayor a los 2.323 metros cuadrados o mayor a 100 gabinetes. Obviamente, bajo los requerimientos de un estándar, ustedes no podrían eh, meter un mayor número de gabinetes en esa área, ¿sí? En ese momento necesitarían un mayor espacio, ¿sale? Porque tenemos que tener también consideraciones de espacios de pasillo, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, fíjense, ¿cómo se debe de contemplar un gabinete? De acuerdo a la utilización de estos espacios, en un data center, perdón. De equipo y gabinete son el 30%. Para pasillos y espacios libres es otro 30%. Energía y equipo de enfriamiento es un 20%. Y las oficinas y otros cuartos, otro 20%. ¿Sale? Eso es lo que ya daría nuestro 100% del data center. ¿Ok? Entonces son consideraciones que se tienen que tener. Y cuando se habla de un data center, pues sí, básicamente para poder hacer un data center bajo todas las normativas que implica y estándares, pues tienen que seguir estos lineamientos, ¿no? Básicamente son lineamientos que no está imponiendo la marca, no es que Belden lo esté imponiendo, sino que los impone ciertos estándares y normativas de infraestructura. Ahora, eh, este concepto de niveles se ayuda para poder tener una mayor evaluación y una clasificación. Es decir, para mí es básicamente tener una mejor organización dentro de las instalaciones que se tengan para un data center. ¿Ok? Ahora, después de estos tamaños, chico, mediano y pequeño, existen 4 niveles que nos ayudan para poder tener una no sé, un mayor índice del tipo de data center que vas a tener. Porque tú puedes tener cualquiera de estos tamaños, ¿sí? En cuanto a tamaño, pero además de esto, como les dije, sin importar el tamaño, ustedes pueden tener a lo mejor un data center chico, pero con qué nivel lo van a tener, ¿sale? Y este nivel generalmente son en base a los elementos arquitectónicos y estructurales, sistemas mecánicos, sistemas eléctricos, sistemas de telecomunicación y hablando de redundancia entre estos dispositivos. Fíjense, un nivel uno, vamos a hablar aquí, nivel arquitectónico, ¿sí? Sin protección contra intencionales, contra accidentes intencionales, accidentales o naturales provocados por eventos físicos del hombre, tampoco, ¿sale? La estructural, bueno, la carga mínima que soporta el suelo para estas áreas, mecánico, ¿no? Capacidad de enfriamiento, aquí podemos ver. El eléctrico, pues a nivel de distribución de energía que se tiene para cumplir con todas estas cuestiones de energía. Y telecomunicaciones, ¿no? La parte de telecomunicaciones, pues de qué manera está instalado. Ahora, si vemos un esquemita como esto, lo vamos a entender mucho más fácil. Tenemos acceso de proveedores aquí en esta flechita negra a un cuarto de entrada, donde llegan todos estos accesos de proveedores, y de aquí distribuimos hacia un MDA, el MDA a un HDA y un HDA a un EDA, ¿sí? Sin problema, ¿sí? Ahora, vamos a ver el siguiente esquema. Porque aquí, fíjense, vamos a ponernos a imaginar esto. ¿Qué pasaría si yo una de estas líneas la rompo? Es decir, un cable de estos lo rompo. Pues que si yo rompo el cable de mi MDA que va hacia el HDA, pues en automático el HDA se va a quedar sin señal y el EDA, pues también. ¿Están de acuerdo? Vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a ver ahora el nivel 2, donde ya se tiene una mínima protección contra intencionales, accidentales, naturales o provocados por el hombre, una carga mínima que ya es obviamente mayor, ya tenemos una unidad redundante, una sola ruta en tuberías, tenemos en la parte eléctrica UPS redundantes para tener a lo mejor alimentación por si se llegara a ir la luz, en fin, vamos a ver esta parte. Fíjense, esto lo vamos a ver que ¿dónde está? Pues el nivel de acceso de proveedores, ¿sale?
Toda esta redundancia principalmente la tenemos a nivel de acceso de proveedores, donde ya tenemos el cuarto que está bien abastecido y de ahí abastecemos a todo lo demás. Pero por lo menos garantizamos que de un lado o del otro lado tenemos pues la parte de mi acceso de proveedores y entonces si se llegaran a caer algunos, si llegara a fallar algo, pues ya sabemos que en automático el otro va a estar sin ningún problema y nunca vamos a perder de cierto modo señal. Tenemos un nivel mayor de protección. Ahora, si nos vamos al 3 vamos a encontrar pues ya una protección más grande en todos estos elementos. Ya no me voy a meter a leerlos, pero básicamente en todos los elementos. A nivel estructural, obviamente, una carga mayor debe de soportar esta estructura. Pero fíjense, ¿qué pasa aquí? Que ya tengo dos cuartos de entrada, cada uno tiene su redundancia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero además, estos dos cuartos de entrada están conectados al MDA, ¿sale? Los dos están conectados al MDA, es decir, le están generando una redundancia al MDA. Por si cualquiera de esos dos se cae, pues el otro lo sigue soportando. ¿Ok? Y el MDA hacia el HDA también tiene redundancia, ¿ya vieron? También tiene redundancia. Eso quiere decir que si se cayera mi MDA, pues yo podría seguir conectando hacia mi HDA, pero además, si se cae en este caso, a lo mejor alguna de las líneas que va a mi HDA, pues la otra va a seguir funcionando. Entonces, ya tiene un mayor nivel de redundancia. Esto es en un nivel tercero. Ahora, si nos vamos a un cuarto nivel, es ya el más alto y genera prácticamente una redundancia total. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una redundancia de todos con todos, ¿sí? Fíjense aquí. Obviamente aquí ya incrementamos el número de MDAs, el número de HDAs, pero tenemos, fíjense cómo están conectados, pues como les dije, todos con todos, ¿sí? ¿Esto a qué me va a servir? A que cualquiera de ellos que se caiga, mi red va a seguir funcionando sin mayor problema, ¿sí? Eso es la ventaja. Obviamente, la respuesta aquí o la pregunta obligada es Rodrigo, pero eso lo va a volver mucho más caro, totalmente, totalmente, ¿sí? Ahora, hay de usuarios a usuarios, ¿no? Si ustedes me dijeran, Rodrigo, ¿qué esquema de nivel de estos niveles de uno 2 3 o 4 crees que utilice Banamex? ¿O crees que utilice Amazon? No, bueno, ellos han de utilizar un nivel, digo, por estándar hay 4, pero bueno, vamos a, seguro sus niveles de redundancia son mucho mayores a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Porque el simple hecho de que a ellos se les caiga unos minutos el sistema, eso quiere decir que pierden millones de pesos, ¿sí? Entonces a ellos no les interesa a lo mejor tener que poner más gabinetes, más equipos, ¿no? ¿Ok? Entonces, imagínense también eso que les decía, ¿no? La carga de energía que se tiene en estos equipos cuando entonces estamos entendiendo la cantidad de equipos que va a haber dentro de un que se podría llegar a tener. Ojo, aquí no tienen problema. Si fuera un nivel uno hasta un nivel 4 no pasa nada, ¿verdad? A nivel que no deja de ser un centro de datos. Sin embargo, bueno, ya la redundancia que se escoja en cuanto a estos niveles, pues ya va a depender de lo que tengamos que ofrecer y como les dije, pues del cliente, ¿sí? Dependiendo del cliente que tengamos. Ok, ahora, algo bien importante que tenemos que mantener también es, bueno, el manejo de cables, perdón, donde tenemos que controlar el radio de su curvatura, el manejo de la holgura. Recordemos que la holgura no tiene que ser kilométrica, ¿eh? La holgura es necesaria, sí, pero hay que tener una buena implementación de esta holgura, saber dónde ponerla y entender que una holgura, pues no se habla de un metro, ¿no? Generalmente no debería de ser así. Una holgura es para volver a conectorizar, volver a hacer ese conector. Sin embargo, no está pensada para cambiar de lugar el cuarto, no está pensada para eso, ¿ok? Liberación de tensión, resistencia mecánica de estas conexiones, y etiquetado, obviamente, que es súper importante, ¿no? Fíjense. Voy a enseñarles algunos ejemplos aquí en esta imagen donde tenemos una perfecta ejecución de administración de cada uno de estos EDAs, ¿verdad? Son gabinetes donde vemos que pues cada uno de estos es un EDA, ¿sí? Y tiene una distribución pues muy bonita, ¿no? Obviamente, tener esta distribución entre pasillos mejora el flujo de aire, porque acuérdense, como estos equipos van a estar llenos de cable y de equipos como tal, cada uno de estos gabinetes, pues entonces la temperatura y la energía que van a generar tiende a ser altísima. Entonces tenemos que tenerlo así para poder mejorar el flujo de aire y que entonces el aire caliente pueda ser expulsado de una manera mucho más eficiente, para tener obviamente una mayor facilidad a los cables, protecciones contra inundaciones, tienen algunos de ellos. Eh, en fin, puede ser continuo de pared a pared para poner protección a los sismos. Pudiera ser que vinieran pegaditos. Pero bueno, eso ya es
algo más opcional, ¿no? En el caso de gabinetes o racks, pues tenemos racks que pueden ser de 2 o 4 postes. Obviamente, sí, para el uso de data center, generalmente utilizamos gabinetes, no racks, pero bueno, se tienen, pues si alguien de ustedes quiere hacerlo, ¿no? No hay nada que nos diga que en un data center no podemos tener un rack. La realidad es que no es eso, ¿sale? Fíjense. Tenemos equipos también de alta densidad, es decir, tengo paneles de alta densidad, tengo organizadores bastante amplios que se pueden considerar para alta densidad, hasta de 12 pulgadas de ancho. Entonces, son gabinetes que un simple gabinete de un lado puede soportar un poquito más de 600 cables. Y si lo ponemos por la parte de atrás, pues se va al doble. Entonces, perdón, organizadores que, bueno, pueden soportar muchísima cantidad de cables en su interior. Eh, los gabinetes, pues tenemos muchos estilos. Pueden tener la parte de arriba, digamos, el techo y el piso, pueden venir con un edificio para ponerle campana, para ponerle extracción, para ponerle los brush, que son los pelitos que son como por donde pasan ustedes, el cable para evitar que el polvo entre, pero bueno, el cable lo pasamos sin mayor problema. Las puertas, tanto la de enfrente como la de atrás, vamos a decirlo así, pueden venir en muchos estilos. Puede venir de una hoja o de 2 hojas, pueden venir sólidas o perforadas, pueden venir con una hoja de policarbonato, que sería como que tuvieran una ventana. Eso sirve si se quiere monitorear algo en su interior, o si se ve muy bonito, pues bueno, también le da una vista bastante padre. En fin, tengo yo un esquema completísimo de racks y gabinetes para ustedes, ¿ok? Y la máxima altura que se debe de considerar es de 8 pies, ¿ok? Generalmente todos deben de tener la misma altura, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se tiene dentro de un data center, ¿no? Algunos ejemplos interiores también del gabinete, obviamente, eh, de cosas que están, integraciones que están obviamente, pues, en la medida muy bien hechas, ¿sí? Definitivamente, ¿ok? Y bueno, un poquito más de consideraciones. Recuerden, máximo 20 gabinetes en una fila, ¿sí? Los gabinetes deberán de alinearse al piso de acceso, ¿sale? Los racks en los pisos de acceso se atornillan a la losa de cemento con varilla roscada. Todos los racks o gabinetes tienen que estar obviamente anclados. Y eso no es un tema de data center, ¿están de acuerdo? Eso es un tema de cualquier tipo de infraestructura de este tipo. Paneles ciegos deben ser instalados en espacios no utilizados de rack. ¿Ok? Eso es alguno de los esquemas. En cuanto al enfriamiento, bueno, algo de lo más importante de esta planeación es la mitigación del calor, considerar si son gabinetes de alta densidad o es limitado el espacio, de qué manera vamos a contrarrestar esta temperatura, ¿no? Recuerden, tenemos gestión de enfriamiento por pasillo, que generalmente el aire se inyecta los racks en este caso, para enfriar los equipos activos. Y bueno, una vez que está caliente el aire, porque ya enfrió estos equipos, sube hacia la parte superior de mi data center y vuelve a ser una especie de ciclo en el cual ese aire que está caliente se vuelve a meter hacia las máquinas de aire acondicionado, lo vuelven a reciclar y lo vuelven a inyectar frío. Eso es un esquema de enfriamiento, obviamente, por pasillo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es algo de lo más importante que debemos de entender siempre en un data center, ¿no? La puerta es de un gabinete. Fíjense, este es el gabinete que tengo de puerta de policarbonato, que también podría ser perforada. Sí, puede ser así transparente, pero puede venir perforada. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues esto es un poquito de mucho, ¿verdad? Hablando de data center. Yo sé que lo vimos de una manera muy breve, muy rápida. Traté de enseñarles un poco tanto de teoría como de un poquito de cuestiones ya más técnicas de data center, pero como tal, bueno, es un tema bastante extenso, ¿sí? Por mi parte sería todo, muchachos. Les agradezco mucho. Si tienen cualquier duda, ahí está la parte de las preguntas y respuestas. Por favor, acérquense también a mis compañeros de centro, por ahí Rubén, por ahí Rocío, me apoyan con todas estas preguntas. Muchísimas gracias. Y muchachos, pues no me queda más. Les agradezco a todos, que tengan todos buen inicio de semana, buen lunes, y nos vemos en el siguiente webinar, ¿ok? Cualquier duda, por favor, no dejen de escribir. Por aquí les vamos a poner en el chat. En el chat les van a poner por aquí los correos. Por aquí está el de Rubén Carrillo y Rocío de la Cruz. Entonces, no solamente de lo que hablamos hoy. Recuerden, cualquier duda que tengan ustedes con respecto a mi marca,
de algún producto. Si quieren alguna comparativa de algún producto que estén usando, pero lo quieren en mi marca, también lo podemos encontrar. Seguramente lo tenemos. Entonces, por favor, con toda confianza, escríbanos. Por ahí ya les pusieron los correos. Y también, si alguien está interesado en el curso de certificación, se tiene uno cada mes. Entonces, de hecho, virtual y también presencial. Entonces, si están en Ciudad de México, les queda presencial. Si están fuera de la Ciudad de México, pues puede ser el virtual. Entonces, por favor, el que ustedes decidan, si ustedes tienen alguna duda y si requieren a lo mejor certificarse, también los pueden apoyar aquí Rubén o Rocío, ¿ok? Por mi parte sería todo, les agradezco mucho, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan entonces pues muy bonita semana. Hasta luego.